Iglesia, que el Señor te bendiga. Te saludo en este día miércoles con la paz del Señor Jesucristo, como lo hacemos en cada uno de nuestros mensajes. Anhelo y deseo que el Señor te esté guardando y protegiendo, guiándote por ese camino santo que Él anhela y desea que nosotros transitemos en el día a día. ¿Sí? Ese es el deseo de Dios sobre todo, y obviamente que te expreso a través de estas palabras el deseo de mi corazón. Espero que lo estés buscando de todo corazón, entendiendo de que realmente el tiempo en el que estamos viviendo, habla del fin, habla realmente de qué tan cerca estamos del final de los días, ¿sí? El final de todo lo que conocemos. En muy poco tiempo, no sabemos ni día ni hora, obviamente, el Señor va a venir a buscar a su iglesia santa. Es tu deber estar preparado. Es tu deber. Cuando digo tu deber, no me refiero solamente a que tenés tarea para hacer, sino que también es tu responsabilidad, ¿sí? Estar listo cuando el Señor venga. Si no estás listo, va a ser también tu responsabilidad de que no hayas estado listo. Así que hoy te aliento, antes de entrar al mensaje de este día miércoles, a que le busques con todas tus fuerzas, ¿sí? Te invito a abrir la palabra de Dios en el libro de Isaías, en el capítulo 1 de Isaías. Isaías 1, vamos a estar leyéndolo en esta tarde-noche, y vamos a ver qué es lo que Dios quiere hablarnos a nuestros corazones, ¿sí? Un padre cuando ama, corrige, exhorta. Y todos ustedes los que son padres y tienen hijos, saben de que después de que una y otra vez se corrige a un hijo, si ese hijo no cambia su actitud, no comprende, todos nosotros conocemos de que nuestra reprensión o nuestra exhortación hacia ellos se pone de una manera dura, rígida, ¿sí? Para lograr en ellos ese cambio que realmente el Padre anhela, ¿no? Nosotros como Padre anhelamos sobre nuestros hijos. Bueno, Dios hace lo mismo. Como Dios nos ama, Dios nos exhorta, nos llama la atención, aunque sea duro por momentos, ¿sí? O aunque la mayoría de las veces se note como duro el mensaje, tenemos que entender de que esa dureza es porque justamente, ¿por qué no cambiaste hasta hoy? ¿Sí? Hay muchos que dicen, uy, pero esta palabra otra vez dura, pero ¿hace cuánto Dios te está diciendo que abandones ciertas actitudes, ciertas condiciones o estilos de vida que le desagradan a Él? ¿Sí? Y no lo has hecho, no lo has hecho. Entonces hoy Dios quiere una vez más mostrarnos cuál es el camino, cuál es el deseo de Dios. Hoy Dios quiere mostrarnos una vez más a través de su palabra que a Él le desagrada todo lo que no es santo, ¿sí? A Él le desagrada que nosotros andemos en nuestro propio, en nuestros propios, en el deseo de nuestro corazón, el deseo carnal, el deseo humano. Él anhela y desea que nosotros andemos conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Entonces hoy tenemos un mensaje de parte de Dios, que posiblemente nos duela, ¿sí? Posiblemente te duela, posiblemente eh, te deje descolocado en muchos aspectos, pero créeme de que si Dios te exhorta, si Dios nos exhorta es porque nos ama y es porque Él sabe mejor que nadie cuándo va a ser la venida de nuestro amado Señor Jesús. Entonces Él lo que está tratando de evitar es que nos quedemos a mitad de camino, ¿sí? Y que perdamos todo este gran favor que Dios derramó desde el momento que le dijimos, sí, Señor, entra a mi vida, gobierna mi vida. Isaías capítulo 1. Vamos a leer hasta el versículo 20. Antes de leer, quiero refrescarte la memoria en algo, como lo hice el día sábado. Cuando Dios nos da un mensaje, hay dos tipos de corazones, en el caso de los predicadores, ¿no? Cuando recibe un mensaje tal vez no muy agradable al oído, ¿sí? Del oyente. Una reacción es mirar hacia el otro lado y buscar un mensaje acomodado al oído del que escucha, ¿sí? Para que se sienta cómodo, para que se sienta contento, para que diga, uy, qué buena palabra, pum para arriba, cómo me levantó. Y otras son los predicadores que reciben ese mensaje de parte de Dios, donde Dios suelta una palabra nada agradable a los oídos, pero a pesar de que el predicador no entienda,
por qué el mensaje es dirigido de esta forma, siendo un mensaje duro al oído del oyente, a pesar de que él no entienda, sí sabe una cosa. Él tal vez no lo entiende, pero si Dios lo dio, por algo lo dio. Porque eso es lo que va a tratar realmente y va a transformar nuestras vidas. Debemos hablar la palabra de Dios tal cual como el Señor nos los pide. No como el otro espera que vos se lo transmitas, o no como el otro espera que vos se lo digas, sino como Dios quiere que nosotros se lo digamos. Y hoy tenemos una palabra tal vez dura, tal vez no, realmente es una palabra dura, pero cuando empecemos a estudiarla vamos a entender qué es lo que nos quiere decir Dios, ¿sí? Isaías capítulo 1 dice así. Versículo 2. Vamos a leer del versículo 2. Oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad. Esto es duro. Generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Es una palabra dura, ¿sí? Pero ¿saben qué es lo impactante de esto? Que toda esta palabra, soltada por Isaías, es una palabra dada al pueblo de Dios. Dada al pueblo que de la boca hacia afuera decía, Señor, yo te amo, te servimos, te adoramos, pero que adentro de sus vidas, adentro de sus corazones, muy adentro, no era tan cierto eso que proclamaban con sus bocas. Verso 10. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Y quiero aclarar algo, ¿eh? Acá no le está hablando ni a Sodoma ni a Gomorra, sino que está identificando a su pueblo como Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra eran dos ciudades malvadas, dos ciudades de que dejaban de que la carne gobierne, ¿sí? Que las pasiones, el deseo del corazón humano gobierne. No dejaban que la ley de Dios gobierne sus vidas, sino que gobernaba los deseos de su corazón, aquello que estaba puesto por ellos mismos en un primer lugar, y obviamente que Dios no estaba en un primer lugar. Ellos tal vez, como pueblo de Dios, decían, tenemos a Dios en primer lugar, pero Dios los miraba y decía, como Sodoma y Gomorra, porque dicen, pero en realidad internamente no están. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animal gordo. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Esto se lo estaba diciendo al pueblo de Dios, ¿eh?
A su propio pueblo le estaba diciendo Dios esto. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos, y acá viene la parte perfecta de todo esto. Primero Dios muestra su enojo, pero miren lo que dice en el verso 16. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid el agravio. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, o sea, después vengan de haber hecho todo esto, de haberse arrepentido, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Vuelvo a decir, no es una palabra fácil de digerir, es dura, pero créanme de que Dios demostró una y otra vez el amor de su pueblo, jamás lo abandonó. Entonces todo este tipo de exhortación dura que Dios daba era porque realmente después de una y de otra y de otra vez y de cientos de veces que Dios exponía delante de su pueblo las cosas que no debían estar, el pueblo decía, sí, 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 pero después cuando llegaba el momento de actuar, de poner por obra lo que Dios había pedido, el deseo ese ardiente del corazón de Dios, un deseo de que su pueblo viva de una manera santa, de una manera como el Dios que ellos tenían, un Dios santo, demostraban con sus frutos y con sus hechos, de que les había entrado por este oído y les había salido por el otro. Entonces, esto demuestra el amor de Dios una vez más por su pueblo, porque Dios conoce el final de ese estilo de vida, de un estilo de vida que de la boca hacia afuera dice, sí, está todo bien, Dios, nosotros te servimos, te amamos, te adoramos, ofrecemos holocaustos, sacrificios, ellos iban, ofrecían sacrificio, incienso, todo, el derramamiento de la sangre de todos los sacrificios que eran pedidos según la ley, pero sus corazones estaban muy lejos de la verdad de Dios. Muchas obras, muchas palabras, muchas palabras, mucho sí, sí, sí quiero, pero frutos cero, obras cero. ¿Sí? El versículo 2 dice, oíd cielos y escucha tu tierra. Porque habla Dios. Y acá es donde tenemos el primer punto a remarcar de este pasaje del libro de Isaías. Es Dios el que nos está hablando. Miren, en el transcurso de todos estos días he estado en contacto con los hermanos, ¿sí? Como lo hacemos normalmente nosotros, que estamos trabajando con los hermanos, nosotros estamos ayudando, acompañando, porque de eso se trata justamente nuestro trabajo, acompañar al que está pasando momentos difíciles, en especial en este tiempo tan complicado, ¿no? Donde uno necesita ese apoyo, que estemos cerca, ¿sí? Que estemos acompañando, aconsejando, y en todo ese tiempo que hemos pasado junto a la iglesia, ¿sí? Junto a nuestros hermanos, acompañando a uno y a otro, haciendo todo ese trabajo que no es nada fácil porque cuando estaban las cosas diferentes a hoy, nos reuníamos todos en una única reunión y ahí nos explayábamos y podíamos estar cerca. Hoy, con todas estas limitaciones que existen, realmente es persona a persona y es muy difícil, no es fácil. Pero lo bueno es de que Dios nos da la fuerza para poder estar, ¿sí? Para poder estar, acompañar, guiar, acompañar, ¿sí? Estar hombro con hombro, caminando al lado de los que necesitan ese apoyo, ese acompañamiento, ¿sí? Dentro de todo este tiempo tan especial, ¿sí? Tan extraño, tan del final de los tiempos, ¿sí? Tan del final de los tiempos. Y en ese día a día, en ese tiempo de estar con los hermanos, hemos notado
que hay mucha distracción dentro de la iglesia. Hay distracción. Este tiempo debería solamente de hablarnos a nosotros, el pueblo de Dios, de qué tan cerca del fin estamos y qué tan importante es la búsqueda incesante de la santidad y de la presencia de Dios. Y lo que sucede es que cuando estamos hablando con ciertos hermanos, encontramos distracción. Y entonces ahí es donde surgen estas preguntas. Señor, ¿realmente el tiempo es difícil? El de hoy, el tiempo de hoy en día, es difícil. Es un tiempo que habla de que Cristo viene. Y sin embargo, a pesar que las señales estén, la iglesia sigue viviendo como si las señales no existieran. No digo que sean todos, pero hay un número nada poco importante, o sea, muy importante, de que están mirando hacia el otro lado, del lado que Dios quiere que nosotros miremos. Dios nos está diciendo, miren hacia aquí, y encontramos que se mira hacia el otro lado, y eso es preocupante. Es preocupante porque, a ver, así como alguien le dedica tiempo a su trabajo y quiere que su trabajo salga bien y dé fruto, bueno, el trabajo que hacemos de predicar la palabra. Uno predica la palabra esperando, obviamente, y alguno me va a decir, sí, pastor, pero eso no, nosotros tenemos que predicar y orar y después cada uno decide. Y es real, pero si no existiera realmente este sentir dentro nuestro, bueno, estaríamos en un problema, ¿no? Porque Dios sí quiere que nos identifiquemos con todo esto que es la obra de Él, ¿sí? Que nos identifiquemos, que podamos ponernos en el lugar de eso que el Señor quiere, poder estar en lugar de la persona, poder estar lo más cerca posible para ver el dolor, la necesidad, ¿sí? Y cuando vemos que miran hacia el otro lado, existe una preocupación dentro nuestro, ¿sí? Entonces, cuando vemos una palabra de este tipo, realmente es donde entendemos de que Dios nos está diciendo, sí, es real, es real. La iglesia está mirando hacia otro lado, le está prestando atención a cosas superficiales, pasajeras. Entonces, Dios justamente necesita en este tiempo apuntalar. Dios necesita en este tiempo apuntalar el reino, apuntalar a su iglesia. Entonces, esta palabra, tomala de parte de Dios. El Señor dice, porque hablo yo. Arranca así el verso 2. Y empieza a manifestar que Él crió hijos y los engendró y los guardó y los cuidó. Y nos muestra el versículo 2, que ellos se rebelaron. La pregunta que nosotros nos tenemos que hacer en este día miércoles es, ¿qué quiere decir que ellos se rebelaron? Bueno, hoy lo vamos a ver. El versículo 4 dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, y quiero remarcar esto, Dios dice, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Y Dios está diciendo esto, como volvieron atrás, yo los estoy viendo de esta forma. El versículo 5 dice, ¿por qué querréis ser castigados aún? En pocas palabras, ¿por qué siguen insistiendo en esta actitud de vida, en este estilo de vida, en esta actitud de mirar hacia otro lado cuando yo les estoy exhortando, cuando yo estoy llamándoles la atención continuamente? ¿Por qué insisten en ser castigados? Si yo justamente advierto y exhorto, porque lo que estoy tratando de evitar es de que llegue ese momento donde yo me vea forzado a castigarlos. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? En pocas palabras dice, ¿todavía van a seguir en esta postura? A pesar de que yo les llamo la atención, ¿quieren ser castigados? ¿Van a seguir estando en esta postura de desobedecer, de no querer corregir lo que yo les pedí que se corrigiera, de no enderezar lo que yo pedí que se enderece? Me impacta lo que dice acá.
Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Esta palabra que usa acá, toda cabeza está enferma, la palabra esta cabeza es una palabra del hebreo que es la palabra rosh, cabeza, que significa razón. O sea, cuando habla de la cabeza está hablando de todo el lugar donde está la razón humana, el razonamiento humano, el entendimiento del ser humano, ¿sí? Entonces dice, ¿por qué dice, perdón, toda razón está enferma? La comprensión de ustedes está dañada, porque yo les estoy diciendo que esto así no puede seguir. Y no se desvían del camino errado en el que están caminando. Luego dice, y todo corazón doliente, y esta palabra que usa acá, corazón, no es la palabra que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento de corazón, ¿sí? Esta palabra, el término corazón, es la palabra labad del hebreo, que significa voluntad, significa lo mismo, voluntad, el intelecto, la voluntad del hombre, no el intelecto, la voluntad del hombre, ¿sí? Pero al mismo tiempo, la palabra labad significa inutilizar. En pocas palabras dice inutilizar la voluntad. Y yo cuando leía esto, ¿no? Desde el Strong, ¿no? Busqué el significado de esto y lo traspasé, ¿no? Lo llevé a este plano de lo que estaba leyendo. Me impactó el mensaje del verso 5. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Por qué quieren de que yo me enoje y los castigue? ¿Todavía van a seguir rebelándose? Toda la razón de ustedes está enferma y toda esa voluntad de ustedes está inutilizada. ¿Por qué Dios le dice esto a su pueblo? Porque realmente el pueblo de Dios, hermanos, ustedes saben en qué cosas Dios los está exhortando desde hace tiempo. En qué cosas Dios desde hace rato les está diciendo, esto ya no puede estar más así. El versículo 6 dice, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Está hablando de algo infectado, una herida que se terminó infectando, ¿sí? No está curada. Y cuando dice no está curada quiere decir de que no permitieron de que Dios obre en esa área de sus vidas. Ni vendadas ni suavizadas con aceite, y justamente eso era lo que generaba la cura en esa época, suavizar la herida con aceite, ¿sí? Para que se vaya toda esa infección, todo eso que era dañino, que era malo, se lo sanaba con todas estas, con todo este ungüento natural, y se curaba la herida, y se quitaba la infección. Entonces Dios acá lo que planteaba es, no dejan que yo los cure, yo te marco el camino y no dejan de que yo obre en ustedes, pero porque ustedes no me lo permiten. La razón de ustedes, la voluntad de ustedes se inutilizó. No deja, ¿qué quiere decir inutilizar? Que no es útil. No están utilizando el consejo de Dios a la manera en que Dios está queriendo que ustedes lo utilicen, que la iglesia está queriendo que lo utilice. El verso 7 dice, vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y yo leía este pasaje y digo, tremendo, hoy literalmente la tierra está sufriendo, está gimiendo con todo lo que está pasando. Hoy literalmente las ciudades están puestas a fuego. Hoy la tierra literalmente, nuestra tierra y la vecina está siendo golpeada, azotada. Y así todo, la iglesia sigue no entrando en razón. A ver, mi pregunta, me formulo una pregunta a mí mismo. Pastor David se formula una pregunta. ¿Qué querés? ¿Que venga Cristo, quedarte y recién y decir, ay, cómo no me di cuenta, cómo no observé, cómo no escuché?
¿Querés que pase eso? ¿Querés que venga Cristo? ¿Querés que venga el peor momento de la historia del mundo? ¿Querés realmente quedarte a mitad de camino y recién ahí darte cuenta que Dios una y otra vez en su amor te exhortó, como el padre cuando el hijo desobedece, como el padre cuando el hijo no hace caso, como el padre cuando el hijo es rebelde y desobediente y no hace caso, y querés quedarte? Esa es la pregunta que yo me hago hoy. O sea, necesitas quedarte, necesitas sufrir las consecuencias, pero eso no es lo que quiere Dios, porque hoy estás a tiempo. Este llamado de atención, nada fácil de digerir, pero que si tu corazón y tus oídos, como leímos desde el versículo 15 en adelante, están atentos y quieren, Dios te va a sanar, pero no se lo impidas. Verso 8. Y queda la hija de Sión como enramada en viña, y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Y este pasaje obviamente es difícil tal vez de comprenderlo, pero nos hemos tomado el tiempo de poder explicarlo. Este término, el término enramada, es el término del hebreo meluna, ¿sí? Que significa choza, hamaca, pero no la hamaca esa de los niños, ¿sí? Sino la hamaca tipo la hamaca paraguaya o la hamaca brasilera. ¿Vieron esa que se cuelga, que es como una camita así y se cuelga de los dos extremos, te acostás ahí, oh, es un relajo? Bueno, de ese tipo de hamaca está hablando, ¿sí? Ese tipo de hamaca. Eso significa la palabra meluna. Pero la palabra meluna del hebreo proviene de la palabra lun del hebreo también, que significa permanecer o detenerse, especialmente, ¿saben en qué? En una queja, especialmente en la queja, detenerse, reposar, no moverse cómodamente, vivir en una queja continua. La palabra viña, obviamente sabemos lo que es donde se cultiva ahí, el frutito rico y que después nos hace el vino, la uva, ¿sí? Y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Y esta la palabra melonar también es una palabra del hebreo, que es la palabra kishú, del hebreo, kishú, que significa difícil, difícil de digerir. Eso quiere decir kishú, difícil de digerir. Vamos a tratar de entender el verso 8. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Y esto lo que nos está diciendo es lo siguiente. Y queda el pueblo de Dios, porque habla de Sión, ¿sí? La ciudad de Dios, el pueblo de Dios. Está haciendo referencia al pueblo de Dios. Y queda el pueblo de Dios permaneciendo, detenido, cómodamente, como en una hamaca, en medio de la queja continua. Y como cabaña, perdón, en medio de esa queja continua, lo leo de nuevo, y queda su pueblo permaneciendo, detenido, en medio de la queja, como si estuviera en esta hamaca, guardando reposo, tranquilo, como si no fuera nada malo. En viña, hablando de como embriagado, como que no se da cuenta, como que si no se diera cuenta de dónde está, que está en medio de una postura que es dañina, que es mala, que destruye, que al final, si no hay arrepentimiento, no hay cambio, daña, destruye, separa de Dios. Y como cabaña en melonar, algo difícil de digerir, quillú, como ciudad asolada, y difícil de digerir ¿para quién? Para Dios. Porque Dios no puede digerir esta condición de parte nuestra. Y así se encontraba el pueblo de Dios en esa época, quejándose, y en esa queja continua, y en esa actitud del en esa actitud del razonamiento humano, de la voluntad inutilizada del pueblo de Dios, porque no tomaban ninguna decisión con respecto a cómo Dios los exhortaba, con respecto a los llamados de atención que tenían de Dios, se quedaban en esa maquita, ahí tranquilos, esa hamaca
de este en sentido espiritual, permaneciendo detenidos en una condición difícil de digerir para Dios, que solamente se encerraba en quejas y más quejas de parte del pueblo, pero ellos no hacían nada. Todo quejas, pero ellos no hacían nada. Versículo 9. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Y esta palabra, resto pequeño, habla del remanente fiel de nosotros. Si Jehová de los ejércitos no hubiera dejado un remanente fiel, una parte del pueblo fiel que orara, que intercediera, que siguiera adelante, todo como Sodoma y Gomorra sería. Y no está hablando de la destrucción de Sodoma y Gomorra. No está hablando de eso, ¿eh? No, gracias al remanente no nos destruye. No, está hablando de que gracias a ese remanente no son todos desobedientes, rebeldes, duros de enderezar. Pero Dios quiere que nos enderecemos. Por eso nos habla en esta noche. Verso 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Esto es tremendo, ¿eh? ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Esta palabra, el incienso me es abominación. Es lo que quiere decir que Dios no se agrada en cuanto vos hagas. ¿Cuánto haces? Dios no se agrada en qué tanto haces. Oh, sí, yo sirvo, hago esto, hago aquello, voy, ordeno la iglesia, estoy predicando, voy, salgo, hago. ¿Es necesario? ¿Pero qué, pastor? Entonces no es necesario eso. No, si eso es necesario, no es lo importante. No es lo importante. Por algo el Señor dijo, de que si siendo vos heraldo o yo heraldo, o sea, el ejemplo, el banderín emblemático que hace que todos vayan hacia ese lugar y lleguen al final de la meta, ¿de qué sirve que vos siendo heraldo te quedes a mitad de camino y te pierdas? Pastor, otra vez me está diciendo esto. ¿Y pero por qué Dios? A ver, mi pregunta es, ¿por qué Dios una y otra vez trae esta palabra? Ah, eso es porque usted quiere, porque yo quiero. Entonces, si para vos la respuesta es porque yo quiero, apagar la computadora en esta tarde y no mires más el video. Porque esto para vos es mi palabra hacia vos. Y yo te digo que esto es palabra de parte de Dios para la iglesia. Porque Dios quiere que te salves y no que te pierdas. Dios no quiere que te quedes a mitad de camino, sino que Dios quiere que llegues a la meta y seas salvo y alcances el plan que Dios tiene para tu vida. Dios no se agrada en cuanto hagas, sino en cuanto le obedeces. En serle fiel, en eso se agrada a Dios, en que le seas fiel. En Primera de Samuel, en el capítulo 15, verso 22 dice, Primera de Samuel 15, 22. Primera de Samuel 15, 22 dice, Primera de Samuel 15, 22.
Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. En pocas palabras, y siendo muy claro, el Señor dice, yo no me interesa tanto que hagas. Obviamente es bueno que hagas, pero no me interesa tanto que hagas, sino que me interesa. Lo que a mí realmente me importa es que obedezcas, es que seas fiel. Salmos 40, verso 6. Salmo 40, verso 6. Salmo 40, versículo 6 dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación nos has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. De eso se agrada a Dios. Eso es lo que quiere Dios. A Dios no le sirve que hagas muchos estudios bíblicos. A Dios no le sirve que estés pendiente a cada estudio bíblico que exista. A Dios no le sirve de que vos estés, y quiero que, ahora yo te voy a explicar esto que te estoy diciendo, ¿sí? A Dios no le sirve que estés pendiente de los estudios, del instituto, de la plenaria. A Dios no le sirve que vos estés atento a cuánta gente hicimos, cuántos grupos de evangelismo hemos tenido, o cuánta gente le hemos predicado, porque hoy literalmente nada de esto vas a poder hacer. Entonces, ¿sabés de qué Dios se agrada? De que estudies la palabra de Dios, no de que vayas al instituto y que te comas todos los estudios bíblicos que hay, que la estudies vos, porque realmente querés conocer a Dios, no porque estás interesado en conocer la historia, saber más, necesito saber más, necesito entender, a ver cómo el Apocalipsis me relata la historia de la guerra de las galaxias. A Dios no le importa eso, a Dios no le importa cómo el ser humano vuela en la mente. Dios necesita que vos conozcas realmente, lo que a Él le desea. Y Dios necesita de que vos hagas su voluntad. En eso se agrada a Dios, en que hagas su voluntad, de que su ley esté en medio de tu corazón. De eso se agrada a Dios. De eso se agrada a Dios. Y después Dios solo te va a usar. Cuando vos le des lugar, el primer lugar a Él solo te va a usar, porque sos una herramienta que fuiste templada a fuego, pasada luego por frío y golpeada para sacar filo, para sacar punta y para que tu vida realmente sea algo que puede ser utilizado por Dios. ¿Cuánta gente hay que ha predicado y que por su estilo de vida totalmente separado de Dios, por su mal testimonio, por no tener convicciones firmes, quemaron, incineraron todo lo que de sus bocas salió, porque no tenían frutos, porque no tenían obras dignas de arrepentimiento, porque sus estilos de vida demostraban totalmente lo contrario a lo que enseñaban o predicaban de la boca hacia afuera. Proverbios 21, capítulo 3. Proverbios 21, 3. Proverbios 21, 3. Estamos viendo lo que realmente anhela Dios, siguiendo la línea de lo que leímos en Isaías capítulo 1. Proverbios 21, verso 3 dice, hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que cualquier otra cosa que hagas que Él también haya mandado que se tiene que hacer, porque los sacrificios eran una orden o una ordenanza o un mandato de Dios de cómo el pueblo se debía ordenar y cómo el pueblo debía alabar, adorar a Dios. Para Dios, lo más importante es que realmente tu corazón sea de Él. Dios necesita que tu corazón sea de Él. Oseas, capítulo 6.
Oseas 6. Oseas 6. Oseas, para los que no saben, está después de Daniel. Oseas 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. La Biblia de las Américas, yo la tengo guardada acá. Es una traducción que nunca me la compré, pero la tengo en mi teléfono. La Biblia de las Américas dice lo siguiente, en Oseas capítulo 6. Esto es una traducción diferente a la que estamos usando. Esta es Reina Valera 1960, pero la Biblia de las Américas dice, de Oseas 6, porque más me deleito en la lealtad, más me deleito en la lealtad que en el sacrificio, y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Miren qué impactante esto, porque más me deleito en la lealtad que en los sacrificios. Más me deleito en la lealtad. ¿Sos leal a Dios? ¿Qué es ser leal a Dios? Vamos a hacer un ejemplo básico. Si vos engañás, no hay lealtad. Si vos mentís, no hay lealtad. Obviamente no dejamos de lado el segundo gran mandamiento, mentir, engañar. Es un pecado hacia tu prójimo, porque vos no te mentís a vos mismo, ni te engañás a vos mismo, aunque algunas veces sí nos engañamos a nosotros mismos, queriendo creer cosas que no son, pero ese engaño y esa mentira se hace a tu prójimo, pero mentir y engañar es falta de lealtad a quien dejó todo en la cruz por amor a tu vida, al que murió por vos en la cruz para que vos seas salvo. El otro día, hablando con ciertas personas, me planteaban ciertas cosas, ¿no? Hermanos, obviamente, donde no había lealtad, donde no había verdad. Y obviamente que el consejo es, mirá, donde no hay verdad, donde no hay lealtad, cuida tu vida. Si vos engañás y mentís y vos mismo te querés creer a vos mismo, te querés hacer creer a vos mismo de que no, yo no estoy haciendo nada malo, es todo legal lo que estoy haciendo. Si vos engañás y mentís, si hay una actitud de engaño en el medio, o de mentira o de traición, es lo que leímos recién. Dios se deleita mucho más en la lealtad que en el sacrificio. Misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Y lo que venimos leyendo desde que arrancamos con estos versículos salteados que hablan del anhelo que tiene Dios, de que realmente tu vida sea santa. Volvamos a Isaías. Versículo 15. Cuando extendáis vuestras manos, miren lo que pasa por causa de estas cosas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Si en tu vida hay un estilo de vida que vos sabés de que no está bien, si vos, mirá, si vos estás haciendo algo donde no es transparente porque estás engañando y mintiendo a quien sea, no importa quién, no hay lealtad. Toda actitud engañosa del corazón, donde hay mentira, donde hay engaño, donde hay traición, donde se está distorsionando la verdad de Dios, por más que vos quieras dibujarla como la quieras dibujar y ponerle el color que vos quieras, si vos sabés de que hay una actitud separada de la verdad de Dios, por más que la dibujes como la dibujes, yo necesito decirte hoy que cuando extiendas tus manos, Dios va a esconder el rostro de vos. Verso 15.
Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé el rostro, esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, o sea, por más que ores y ores y ores, y vos digas, ay, gracias Dios, y estoy acá orando, por más que multipliques las oraciones, yo no iré, llenos están de sangre vuestras manos. Porque cuando pecas contra tu prójimo, cuando pecas contra el otro, dañás, y eso se te demanda. Verso 16. El consejo de amor de Dios. Dios te ama. Y hoy estás a tiempo. Hoy estás a tiempo. Hoy estás a tiempo. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprendan a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid el agravio. ¿Saben qué quiere decir restituir el agravio? Que si hiciste algo malo, andá y corregilo. No te quedes solamente con, uy, sí, perdón. Restituí lo malo que hiciste. Eso es lo que dice Dios porque habla que realmente te arrepentiste. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Pensad en el otro, en pocas palabras, ¿eh? Piensa en el otro. Piensa en lo que te gustaría que te hagan a vos. De la misma manera, haz tú con ellos. Y recién ahí, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. En pocas palabras, luego vengan, estamos en orden. Y quiero decirte esto, dice Dios. Si tu pecado fue rojo al máximo, como la nieve, va a ser emblanquecido. Y como la blanca lana. Si quisieres y oyeres, y este es el resumen, si oyes y realmente quieres cambiar, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fueres rebelde, ¿qué es lo que te lleva a esta condición? Seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Qué es lo que te dice la palabra de Dios? Fíjate cómo te presentás delante de Dios. En Deuteronomio 6, desde el capítulo 6, desde el versículo 1 hasta el versículo 25, nos enseña cuál era el deseo del corazón de Dios. Desde el versículo 1 al versículo 25 nos muestra una exhortación a la obediencia de parte de Dios, cómo Dios quería que nosotros vivamos, cómo Dios anhelaba que nosotros nos movamos, el deseo del corazón de Dios. Y me impacta lo que dice el verso 25, y tendremos justicia, o sea, después que le dice todo, hagan esto, hagan aquello, oye Israel, nuestro Dios Jehová es uno, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy, las atarás sobre tu corazón, estarán en tu vida, en tu corazón, en todo tu ser, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantases. Verso 8, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontera como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Verso 10, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres. Verso 11, verso 12, cuídate de no olvidarte. Verso 12, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la esclavitud. Verso 17, guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, y sus testimonios, y sus estatutos que te ha mandado. Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres.
Versículo 25. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner, y tendremos justicia, cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Y esta palabra justicia es la palabra del hebreo, porque estamos en el Antiguo Testamento, Shedaka, ¿sí? Que significa rectitud, honradez. Y tendremos rectitud, honradez, cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová, rectitud y honradez. ¿Sabes qué significa rectitud? Que por más que nadie se dé cuenta de lo que estás haciendo, el que no tiene rectitud y no es honrado, cuando nadie lo ve, hace cosas que nunca haría frente a la ley. Si vos estás haciendo cosas que delante de la ley no harías, si ellos te estuvieran mirando, habla que no sos recto, habla que no sos honrado, sos deshonrado, vivís desordenadamente conforme a como Dios te pide, conforme a lo que Dios te pidió. No hay honradez en tu vida, no hay rectitud en tu vida. ¿Cómo deben ser nuestras convicciones internas para acercarnos a Dios? ¿Cómo deben ser nuestras convicciones internas para acercarnos a Él? Yo creo que hay tres cosas que tenemos que entender. Tenemos que tener una actitud de corazón reverente. Tenemos que comprender o tenemos que entender que no se debe jugar con la santidad de Dios. Y tenemos que comprender que cuando lleguemos al final de todo, para presentarnos delante de Dios, luego de eso viene la vida eterna. Y que si vos llegás a esa instancia de tu vida, contrario a como acá te enseña, vas a estar en un problema que vas a tener que resolver con urgencia. Vas a estar en un problema que ya no vas a poder resolver, porque ya estás ahí, delante de Él. Pastor, pero Cristo no murió por nosotros en la cruz. Sí, pero la Biblia entera, los libros, los evangelios, las epístolas, las cartas, nos enseñan de lo que Jesús hizo, pero también nos enseña cómo nosotros debemos vivir como hijos de Dios, esforzándonos, rechazando el deseo de la carne, rechazando todas las cosas que Miren, Jesús fue muy claro. No dijo no podemos servir 4 o 5, dijo no podéis servir a dos dioses, porque hay dos caminos, uno o el otro. O servís a Dios, y miren qué increíble esto, o servís al dinero. ¿Saben por qué dijo eso? Porque realmente todo lo que anhela tu carne está involucrada con el dinero. O servís a Dios, o servís al dinero. Si Dios tiene tu corazón, tiene todo lo tuyo. Y si tiene todo lo tuyo, significa de que Él decide. Él decide y vos vas a tomar buenas decisiones, porque justamente tu corazón es de Dios. Entonces, como tu corazón es de Dios, todo lo tuyo es de Dios. Tu vida es de Dios, tu mente es de Dios, tus hijos son de Dios, tu matrimonio es de Dios. Entonces todo camina hacia el lado que Dios quiere. Tus finanzas son de Dios. Todo camina hacia el lado que Dios quiere. Dios quiere que seas santo. Dios quiere que seas alguien que santifique con cada aspecto de tu vida todo lo relacionado con vos mismo. Dios necesita que tu vida sea santa desde el inicio hasta el fin. Dios murió y pagó un precio muy alto para que vos te distraigas detrás de las cosas de este mundo. Necesitas entender que sin Dios estás en un problema. Pastor, yo estoy con Dios, pero si vos no te sujetás a la palabra de Dios, Dios te ve como leímos en Isaías. A Dios no le importan tus sacrificios. A Dios no le está interesando, Él lo está poniendo en un segundo plano. ¿De qué me sirve a mí tu sacrificio, tu ofrenda? ¿De qué me sirve a mí todo lo que vos traigas acá? ¿De qué me sirve? La multitud de vuestros sacrificios. Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. El incienso me es abominación. Yo quiero que el corazón de ustedes sea mío. Quiero que de una vez por todas entiendan de que yo tengo que ocupar el primer lugar en tu vida. Quiero que lo entiendas, estás a tiempo. Yo todavía no vine.
Toda tu vida tiene que ser controlada por Dios. Todo. Si vos no buscas a Dios con todas tus fuerzas, si vos no rendís tu corazón a Dios con todas tus fuerzas, estás en un problema. Vamos a orar, sabiendo lo siguiente, que si Dios hoy te trajo esta palabra, es porque Él necesita realmente de que vos tengas los ojos puestos en Él. Busca de Dios, busca de Dios. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias porque hoy nos has hablado. Gracias porque hoy trajiste su mensaje a nuestras vidas, Señor. Entendemos que tú anhelas para nosotros lo mejor, Dios. Tú deseas que nosotros vivamos conforme a tu deseo, Dios. Por eso nosotros hoy lo que queremos hacer es primero y principal pedirte perdón. Te pedimos perdón, Señor, porque entendemos que te hemos fallado, que hemos puesto nuestros ojos en cosas secundarias, en cosas que no son importantes, Señor. Por eso te pedimos, lava el corazón, Señor. Lava nuestra mente, nuestro corazón, santifícanos. Que realmente tú seas el epicentro de nuestra vida. Que tú seas el centro total, completo, el centro de atracción completo de nuestra vida seas tú. Ocupa el trono de nuestro corazón, Señor, para que tú puedas gobernar todo nuestro ser. Ayúdanos, Señor, a no correr. Ayúdanos a no correr detrás de las cosas de este mundo. En el nombre de Jesús te lo pido. Ayúdanos a no correr detrás de las cosas de este mundo, Señor. Ayúdanos a poner nuestros ojos solamente en lo santo. Santifica tu iglesia, dale la fortaleza para andar conforme al deseo de tu corazón. Dale fortaleza a tu iglesia para vivir conforme a tu voluntad. Ayuda a tu iglesia, Señor. Ayuda a tu iglesia. Ayuda a tu iglesia. Glorifícate. En el nombre de Jesús. Yo te doy gracias porque sé que lo que comenzaste lo vas a terminar. Tú eres santo y digno. Te bendecimos y te exaltamos. Pongo a tu iglesia en tus manos, cuídala y protégela, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Maranata, Cristo viene. Busca a Cristo con todas tus fuerzas. Paz, que Dios te bendiga.